Cada día, millones de personas mayores en España y América Latina siguen al pie de la letra las recomendaciones de sus médicos. Van a sus revisiones, aceptan los exámenes que les proponen, convencidos de que todo esto les mantendrá seguros y saludables. Pero déjame compartirte algo que quizás nunca te han contado. Algunas de esas mismas pruebas, precisamente las que más confianza te generan, podrían estar acercándote silenciosamente a un derrame cerebral. No el próximo año, no el próximo mes, sino en cuestión de 24 horas. Sé que esto puede sonar alarmante, incluso imposible de creer. Después de todo, has hecho todo correctamente. Has seguido cada indicación médica. Pero detrás del tono tranquilizador de la medicina moderna, existe una verdad de la que pocos están dispuestos a hablar abiertamente. Algunas pruebas de rutina, especialmente para adultos mayores de 60 años, conllevan riesgos de los que casi nadie te habla, riesgos que pueden provocar que tu presión arterial se dispare, que tus vasos sanguíneos se contraigan bruscamente y que tu cuerpo forme coágulos peligrosos que pueden desencadenar un derrame cerebral durante la noche. Ni los folletos informativos de tu centro médico, ni el personal de enfermería, y a veces ni siquiera tu propio médico te lo advertirán. Pero tú mereces saberlo. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos 8 pruebas médicas rutinarias que podrían aumentar tu riesgo de sufrir un ictus. ¿Y qué preguntas debes hacer obligatoriamente antes de tu próxima cita médica? Si tienes más de 60 años, quédate conmigo. Porque la prueba a la que digas que sí hoy podría cambiar tu vida mañana. Antes de continuar, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te recomiendo que lo hagas ahora y actives la campanita para no perderte ningún consejo de salud pensado especialmente para ti. Si este contenido te resulta útil, escribe el número 1 en los comentarios. Si no, escribe 0 para ayudarme a mejorar el contenido que creo para ti. Comenzamos con la primera prueba. La tomografía computarizada con contraste yodado representa un riesgo oculto de derrame cerebral que puede manifestarse de la noche a la mañana. Si tienes más de 60 años y tu médico te ha programado alguna vez una tomografía con contraste, quiero que te detengas un momento y me escuches con mucha atención. Esta es una de esas pruebas que suenan útiles, incluso rutinarias. Tu médico probablemente te dirá que esto nos dará una imagen más clara de tu situación. Y tal vez incluso ya te hayan hecho una anteriormente sin problemas aparentes. Pero lo que nadie te cuenta es que este examen aparentemente inofensivo puede literalmente desencadenar una reacción en cadena dentro de tu cuerpo que podría conducirte a un derrame cerebral en las siguientes 24 a 48 horas. Sí, justo una noche después del escáner. Déjame explicarte qué está sucediendo realmente en tu organismo cuando te realizan esta prueba. Cuando se ordena una tomografía con contraste, se inyecta un tinte especial en tu vena para mejorar la claridad de las imágenes. Ese contraste, generalmente a base de yodo, ayuda a los médicos a visualizar con mayor precisión cosas como tumores, coágulos sanguíneos o daños en los órganos. Cumple bien su función desde el punto de vista diagnóstico. Sin embargo, para las personas mayores, especialmente aquellas con condiciones de salud subyacentes como presión arterial alta, enfermedad cardíaca o funcionamiento renal comprometido, ese mismo contraste puede volverse peligroso de manera silenciosa. Verás, el contraste pone bajo estrés tu sistema cardiovascular. Puede provocar que tus vasos sanguíneos se contraigan, que tu ritmo cardíaco se altere y que tu presión arterial aumente repentinamente. Estas reacciones son a menudo tan sutiles que es posible que no notes nada de inmediato. Pero internamente, tu cuerpo está reaccionando de formas que pueden ser devastadoras. En algunos casos, se están formando pequeños coágulos sanguíneos que, bajo las condiciones equivocadas, pueden viajar hasta el cerebro y causar un derrame. Y esto sucede rápidamente. Más rápido de lo que la mayoría imagina. Recuerdo a uno de mis pacientes, un señor de 83 años, jubilado del servicio postal.
Tenía una salud razonablemente buena para su edad. Un malestar digestivo llevó a su médico de atención primaria a programar una tomografía abdominal rutinaria con contraste. Se sintió bien después del procedimiento. Incluso bromeó con los técnicos mientras salía del centro de imagenología. Pero 2 días después, su esposa llamó al número de emergencias cuando lo encontró arrastrando las palabras al hablar, con el rostro ligeramente caído. Un derrame cerebral isquémico menor, dijo el neurólogo. La causa probable fue un coágulo desencadenado por la reacción de su cuerpo al contraste yodado. Este paciente tenía antecedentes de presión alta. Su función renal no era perfecta, pero tampoco alarmante. Ese es exactamente el tipo de paciente que es vulnerable. No están obviamente enfermos, pero son lo suficientemente frágiles como para que un pequeño estresor como el contraste yodado desequilibre todo el sistema. Y esta es la parte que más me frustra. Nadie le advirtió sobre estos riesgos, ni el médico que ordenó la prueba, ni el personal de imagenología. Y no es porque fueran descuidados. Es porque este riesgo no se discute ampliamente. Está enterrado en notas al pie de estudios científicos o mencionado como algo raro. Pero en mi experiencia, trabajando con personas mayores, no es raro en absoluto. Es real y es prevenible. El mecanismo clave es el siguiente. El contraste puede causar espasmos vasculares o, en algunos pacientes, una condición llamada nefropatía inducida por contraste, donde la función renal disminuye temporalmente. Esto puede llevar a una filtración deficiente de toxinas y fluctuaciones en la presión arterial. Al mismo tiempo, la respuesta de coagulación del cuerpo se activa, formando a veces microcoágulos. Uno de esos coágulos en el lugar equivocado puede viajar al cerebro y bloquear una arteria diminuta, provocando un ictus isquémico. A menudo es del tipo que se presenta silenciosamente durante la noche. El caso de este paciente podría haberse prevenido si alguien hubiera hecho las preguntas correctas. ¿Es este escáner absolutamente esencial? ¿Existen opciones más seguras para alguien de su edad y condición? Podría haber tenido un ultrasonido o una tomografía sin contraste en su lugar. Pero cuando tienes más de 60 años, hay una suposición de que estas pruebas siempre valen la pena el riesgo. Y ahí es donde reside el peligro real. Entonces, esto es lo que ahora les digo a mis pacientes mayores. Antes de aceptar cualquier tomografía con contraste yodado, haz 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿es esta prueba absolutamente necesaria? Segundo, ¿se puede realizar sin contraste? Tercero, ¿se han revisado recientemente mis niveles de función renal y mi presión arterial? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas no es clara, haz una pausa. Pregunta de nuevo. Tu voz importa. Tienes el derecho de protegerte, no solo de la enfermedad, sino también de los riesgos de las mismas pruebas diseñadas para ayudarte. Y si alguna vez has salido de un escáner sintiéndote raro, mareado o confuso, no lo ignores. Esos pueden ser susurros de tu cuerpo, señales de advertencia de un estrés vascular más profundo. Un derrame cerebral no siempre llega como un trueno. A veces llega silenciosamente, horas después de que pensabas que todo estaba bien. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que hay otra prueba igual de común que intencionalmente eleva tu ritmo cardíaco y tu presión arterial incluso en personas mayores frágiles? Y se está recomendando todos los días a personas de 70 y 80 años, a veces solo para hacer un chequeo de rutina. Hablemos de la prueba de esfuerzo con ejercicio y por qué podría estar encendiendo un fuego que ni siquiera sabías que estaba ardiendo. Si todavía estás viendo esto y encuentras esta información valiosa, por favor escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que estás conmigo. Ahora pasemos al segundo punto. La prueba de esfuerzo con ejercicio puede ser como un reloj en cuenta regresiva hacia un derrame cerebral en personas mayores. Para muchos adultos mayores, especialmente aquellos que intentan ser proactivos con su salud, la frase programemos una prueba de esfuerzo suena como un cuidado médico responsable y sensato. Parece lo suficientemente inofensiva. Caminas en una cinta, monitorean tu corazón,
detectan cualquier problema oculto tempranamente, pero como médico especializado en salud cerebral que ha trabajado con pacientes mayores durante décadas, puedo decirte esto con absoluta claridad. Para quienes tienen más de 60 años, especialmente cualquier persona con presión arterial alta, enfermedad vascular o arterias frágiles, una prueba de esfuerzo con ejercicio puede ser más que simplemente arriesgada, puede desencadenar un derrame cerebral para la mañana siguiente. Sí, escuchaste correctamente. Una prueba de esfuerzo de rutina, algo en lo que muchos confiamos sin cuestionarlo, puede en algunos casos crear silenciosamente las condiciones perfectas para que se forme un coágulo sanguíneo y viaje al cerebro en 24 horas. Déjame explicarte paso a paso qué sucede realmente dentro del cuerpo durante esta prueba. Durante una prueba de esfuerzo en cinta, tu ritmo cardíaco se eleva artificialmente a través del ejercicio físico. Esto no es simplemente un trote tranquilo en el parque. Te están empujando paso a paso, minuto a minuto, hasta que tu sistema cardiovascular está trabajando a plena capacidad, a menudo más de lo que ha hecho en años. Tu presión arterial se dispara, tus arterias se contraen, y tu corazón puede comenzar a latir de manera irregular. Para alguien de 30 años, eso podría ser manejable sin mayores consecuencias. Pero para una persona de 75 años que toma múltiples medicamentos, tal vez ya lidiando con cierto estrechamiento en los vasos sanguíneos, esto puede ser la chispa que enciende el fuego. Una de mis pacientes, una bibliotecaria jubilada de 74 años, tuvo exactamente esta experiencia. Tenía un largo historial de presión arterial alta, controlada pero no perfecta. Se había estado sintiendo un poco fatigada, así que su médico de atención primaria le programó una prueba de esfuerzo en cinta solo para estar seguros. Ella llegó a la prueba sin dolor en el pecho, sin mareos, sin falta de aire. Salió del examen sintiéndose sin aliento, un poco mareada, pero lo descartó como algo normal después del esfuerzo. A la mañana siguiente, no pudo levantar su taza de café. Su mano no obedecía. Su habla estaba ligeramente arrastrada. Su hija la llevó rápidamente a urgencias. Un derrame cerebral isquémico menor, dijeron los médicos. La causa probable fue que un aumento repentino en la presión arterial durante la prueba de esfuerzo había roto un pequeño vaso sanguíneo vulnerable en su cerebro o había causado que un coágulo diminuto se desprendiera y bloqueara el flujo sanguíneo. Así de simple. La vida de esta mujer cambió de ser saludable e independiente a necesitar ahora terapia física y ayuda con las tareas diarias. Y aquí está la verdad que duele. Ella nunca necesitó esa prueba de esfuerzo en primer lugar. No tenía síntomas alarmantes. Su fatiga probablemente se debía a deshidratación y anemia leve, algo que su análisis de sangre reveló una semana después. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho y era irreversible. El peligro real de la prueba de esfuerzo con ejercicio no está en la prueba en sí misma. Está en la tensión que coloca sobre un sistema cardiovascular que ya puede estar al límite. Cuando fuerzas al corazón a bombear más rápido, las arterias a contraerse más fuertemente y la presión arterial a dispararse, estás aumentando el riesgo de ruptura vascular o formación de coágulos. Y si ese coágulo se mueve hacia el cerebro, solo toma una noche para que ocurra el derrame. La investigación científica respalda esto completamente. Un estudio del año 2020 en la Revista Americana de Cardiología examinó a más de 130 personas mayores que se sometieron a pruebas de esfuerzo en cinta. Casi el 7% experimentó eventos cardiovasculares adversos que iban desde picos severos de presión arterial hasta arritmias y, en algunos casos, con derrames cerebrales confirmados dentro de las 48 horas siguientes. Y el grupo de mayor riesgo fueron precisamente las personas mayores con antecedentes de hipertensión y condiciones vasculares. En otras palabras, exactamente la población a la que se les suele indicar estas pruebas con mayor frecuencia. Lo que hace esto aún más aterrador es cuán incuestionablemente se ofrece esta prueba. Con demasiada frecuencia, se programa solo para hacer un chequeo,
incluso cuando el paciente no tiene síntomas activos. Eso es como encender un fósforo cerca de hojas secas. Puede que no pretendas ningún daño, pero aún estás jugando con fuego y las consecuencias pueden ser devastadoras. Si tienes más de 60 años y tu médico te sugiere una prueba de esfuerzo, haz una pausa y pregunta lo siguiente: ¿tengo algún síntoma activo como dolor en el pecho o falta de aire que realmente justifique esto? ¿Existen alternativas más seguras para alguien de mi edad y condición? ¿Podemos hacer una prueba de esfuerzo farmacológica o un ecocardiograma en reposo en su lugar? Porque esta es la realidad que debemos enfrentar. Solo porque puedas caminar en una cinta, no significa que tus arterias puedan manejarlo sin consecuencias. Y lo que comienza como un chequeo de rutina puede terminar con habla arrastrada, debilidad o una larga estadía en rehabilitación. Mi paciente ahora dice que desearía haber hecho más preguntas. Confió en el proceso. Siguió la recomendación. Pero en retrospectiva, dice que no sabía que una sola prueba podía cambiar toda su vida de la noche a la mañana. A medida que tu cerebro envejece, tus vasos sanguíneos se vuelven más delicados. El umbral para el estrés se reduce. Puedes sentirte fuerte, y probablemente lo eres, pero eso no significa que tu cuerpo esté equipado para manejar todas las pruebas como lo hacías en tus 40 o 50 años. Esa es la parte del envejecimiento que a menudo no queremos admitir. Y la parte que el sistema médico no siempre respeta como debería. Y ahora te preguntarás, si algo tan común como una prueba cardíaca puede desencadenar un derrame cerebral, ¿qué sucede con los procedimientos que involucran sedación, especialmente cuando se combinan con anticoagulantes? La siguiente prueba de nuestra lista es una que casi todas las personas mayores enfrentarán eventualmente. Y puede sorprenderte cuán a menudo conduce a derrames cerebrales que los médicos nunca rastrean hasta la verdadera causa. Hablemos de las endoscopias y colonoscopias, y qué está sucediendo realmente mientras estás bajo sedación. Las endoscopias y colonoscopias con sedación son un desencadenante silencioso de derrames cerebrales oculto detrás de exámenes de rutina. Si tienes más de 60 años, probablemente te han dicho al menos una vez que es hora de hacerte una colonoscopia o endoscopia. Tal vez fue parte de un examen de detección rutinario. Tal vez tu médico solo quería verificar las cosas para estar seguro. Estos procedimientos se comercializan como seguros, rápidos y preventivos. Te presentas, te sedan, te despiertas un poco aturdido y te vas a casa. Suena simple y sin riesgos aparentes. Pero aquí está lo que muy pocas personas te dirán con claridad. Para las personas mayores, especialmente aquellas que toman anticoagulantes o tienen presión arterial alta, la sedación durante una endoscopia puede desencadenar silenciosamente un derrame cerebral y puede que no se manifieste hasta el día siguiente. Sí, solo una noche después de un procedimiento aparentemente inofensivo, tu cerebro podría sufrir una interrupción en el flujo sanguíneo causada por cambios que ocurrieron durante esos pocos minutos bajo anestesia. Lo que es aún más preocupante es que la mayoría de las personas, incluso algunos médicos, no conectan los puntos cuando esto sucede. Pero lo he visto demasiadas veces en mi práctica médica. He visto vidas cambiar drásticamente, no por el alcance del procedimiento en sí, sino por cómo el cuerpo reacciona bajo anestesia. Permíteme contarte sobre una de mis pacientes. Una viuda de 76 años. Era independiente, mentalmente aguda y orgullosa de conducir ella misma al supermercado cada semana. Su médico de atención primaria le recomendó una colonoscopia de rutina solo para ser minucioso. No tenía ningún síntoma, sin sangrado, sin dolor, sin problemas digestivos, pero por un sentido de responsabilidad y confianza en el sistema médico, aceptó hacerse el procedimiento. El examen se desarrolló según lo esperado. Fue sedada, monitoreada y dada de alta pocas horas después, sin complicaciones aparentes. Pero esa noche se sintió inusualmente cansada. A la mañana siguiente, no podía mantener el equilibrio adecuadamente al caminar hacia la cocina. Dejó caer su taza de café. Sus palabras estaban confusas. Su hijo la llevó rápidamente a urgencias.
El diagnóstico fue un derrame cerebral isquémico menor. Revisamos cada aspecto de su historial médico en busca de respuestas. La causa probable fue una caída en la presión arterial durante la sedación combinada con su dosis diaria baja de aspirina que creó la tormenta perfecta. Mientras estuvo sedada, su circulación se desaceleró. Su sangre se diluyó. Probablemente se formó un coágulo o uno existente se movió hacia una arteria vulnerable, cortando el oxígeno aparte de su cerebro. Esto no es un caso aislado o raro. De hecho, una revisión del año 2021 en la revista Endoscopia Gastrointestinal encontró que entre pacientes mayores de 65 años hubo un aumento medible en ataques isquémicos transitorios o mini derrames cerebrales dentro de las 72 horas posteriores a procedimientos con sedación. Estos no fueron derrames masivos que terminan con la vida, pero fueron señales de alerta importantes. Muchos de estos eventos pasaron desapercibidos. No fueron diagnosticados o fueron atribuidos a fatiga o somnolencia posterior al procedimiento. Pero un derrame cerebral no siempre ruge con fuerza. A veces susurra y comienza con una aguja en el brazo, un sedante en tu vena y un vaso sanguíneo demasiado frágil para manejar la caída en el flujo. El problema es este. La sedación reduce tu presión arterial. Eso es intencional y necesario para el procedimiento. Te ayuda a permanecer quieto y relajado durante el examen. Pero si ya estás tomando anticoagulantes, tienes estrechamiento en las arterias de tu cerebro o un historial de enfermedad cardiovascular, esa caída puede reducir la perfusión cerebral, que es el flujo de sangre hacia tu cerebro. Y cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, el riesgo de coagulación aumenta significativamente. Combina eso con medicamentos como warfarina, clopidogrel o incluso una aspirina infantil diaria. Y la capacidad de tu cuerpo para mantener una circulación estable se vuelve extremadamente frágil. Para las personas mayores, esta fragilidad es a menudo invisible desde el exterior. Te sientes bien al entrar, sales sin dolor, pero para la mañana, el daño puede haber comenzado de manera silenciosa. A veces se manifiesta como confusión, otras veces como debilidad, habla arrastrada o mareos. Y lo más trágico es que a menudo se descarta como envejecimiento normal o simplemente parte de la recuperación del procedimiento. Por eso insto a mis pacientes mayores a pensar 2 veces antes de someterse a sedación, a menos que sea absolutamente necesario. Pregunta a tu médico lo siguiente: ¿hay una razón médica verdadera para este procedimiento en este momento? ¿Cuáles son los riesgos de la sedación a mi edad? Dados mis medicamentos e historial médico, ¿se puede hacer esto sin sedación o con una alternativa más ligera? Te sorprendería saber con qué frecuencia la respuesta es que sí. Muchas endoscopias pueden realizarse con sedación mínima o posponerse si no hay síntomas activos. Y sin embargo, con demasiada frecuencia, los pacientes son llevados a una sala de procedimientos simplemente porque alcanzaron cierto hito de edad en su vida. Mi paciente ahora vive con un ligero temblor en su mano izquierda. Completó 6 semanas de terapia física y está recuperando fuerza gradualmente. Pero me dijo algo que se quedó conmigo profundamente. Entré a esa cita sintiéndome perfectamente saludable. Salí con algo que llevaré por el resto de mi vida. La dura verdad es esta: no todos los derrames cerebrales son repentinos y catastróficos. Algunos se desarrollan silenciosamente horas después de que hemos puesto nuestra fe en la medicina moderna, y cuando se hace el daño, a menudo no obtenemos las respuestas que merecemos sobre qué salió mal realmente. Y si crees que eso es preocupante, espera hasta que escuches lo que se esconde dentro de la siguiente prueba. Una que usa un contraste de metal pesado y depende completamente de tus riñones para eliminarlo del cuerpo. Si tus riñones están incluso ligeramente comprometidos, esta prueba podría dejar algo más que solo imágenes diagnósticas. Podría dejar metal en tu cerebro. Hablemos de la resonancia magnética con gadolinio y por qué las personas mayores nunca deben asumir que está libre de riesgos. Si todavía estás viendo esto y encuentras valiosa esta información,
Por favor, escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás aquí conmigo. Ahora continuemos con el cuarto punto. La resonancia magnética con gadolinio representa un riesgo de metal pesado que persiste en el cuerpo y puede atacar durante la noche. Si tienes más de 60 años, las probabilidades son altas de que en algún momento tu médico te recomiende una resonancia magnética. Es una de las herramientas de diagnóstico más avanzadas que tenemos, capaz de detectar desde tumores hasta daño en la columna vertebral y problemas en los vasos sanguíneos. Pero lo que la mayoría de los adultos mayores no se dan cuenta es que muchas resonancias magnéticas, especialmente aquellas ordenadas solo para ser exhaustivos, vienen con una adición oculta. Un contraste que contiene gadolinio, un metal pesado que tu cuerpo no está construido para manejar bien a medida que envejeces. El gadolinio no es un medicamento. No trata nada en absoluto. Es un agente utilizado para mejorar la visibilidad de tus órganos y vasos sanguíneos en el escáner, y aunque ayuda a producir imágenes más claras y detalladas, puede causar daño real a tu cerebro y tu circulación, especialmente si tienes más de 60 años y tus riñones no están funcionando a plena capacidad, incluso si nadie te ha dicho que no lo están. Verás, se supone que el gadolinio debe filtrarse fuera de tu cuerpo a través de tus riñones en las horas siguientes al procedimiento. Pero aquí está el problema crítico. La función renal disminuye naturalmente con la edad, y muchas personas mayores están caminando con enfermedad renal no diagnosticada en etapa 2 o 3 sin siquiera saberlo. Cuando tus riñones no eliminan el gadolinio adecuadamente, pequeñas cantidades de este metal pueden permanecer dentro de tu cuerpo y, en algunos casos, depositarse en tu cerebro y vasos sanguíneos. Puede permanecer allí durante semanas, meses e incluso años. Y ahí es donde comienza el verdadero peligro para tu salud neurológica. En el año 2019, un estudio publicado en la revista Radiología rastreó a más de 2.000 pacientes mayores de 65 años que recibieron resonancias magnéticas mejoradas con gadolinio. Dentro de las 72 horas siguientes, aproximadamente el 5% reportó síntomas comúnmente asociados con mini derrames cerebrales o cambios vasculares tempranos en el cerebro, mareos, visión borrosa, desorientación, incluso debilidad parcial en las extremidades. Estos no fueron derrames cerebrales completos, pero fueron señales de alerta importantes, señales de que el flujo sanguíneo al cerebro se había alterado, muy probablemente debido a un coágulo sutil, espasmo de vasos o reacción inflamatoria desencadenada por el gadolinio. Nunca olvidaré a un paciente de 79 años, veterano de guerra, que vino a mi consulta después de una de estas resonancias. Había estado lidiando con dolor lumbar persistente, y su médico ordenó una resonancia magnética con contraste solo para obtener mejores imágenes de la columna. Nadie verificó su función renal de antemano, nadie le advirtió sobre los riesgos potenciales del contraste. 2 días después, se sentía confuso. No podía concentrarse y casi se desmaya al levantarse de la cama. Cuando lo vi en consulta, estaba desorientado y luchaba por recordar nombres de personas cercanas, muy inusual para un hombre que había sido agudo como un cuchillo la semana anterior. Realizamos análisis de laboratorio y descubrimos que tenía enfermedad renal crónica moderada que nunca había sido diagnosticada. El gadolinio de la resonancia magnética no había salido de su sistema adecuadamente. Probablemente desencadenó inflamación y pequeños coágulos que afectaron los vasos sanguíneos de su cerebro. Lo tratamos de inmediato con protocolos de quelación y soporte vascular. Pero los síntomas persistieron durante casi una semana completa. Y la peor parte es que todo esto podría haberse prevenido con una simple prueba de función renal antes del procedimiento. Este es el tipo de historia que nunca aparece en tu visita de seguimiento rutinaria. La mayoría de los pacientes, e incluso algunos proveedores médicos, lo atribuyen simplemente a envejecer o a efectos secundarios normales del escáner. Pero la retención de gadolinio es real y las consecuencias están profundamente subestimadas.
particularmente en el cerebro envejecido. Aquí está lo que hace que esto sea aún más alarmante para nuestra comunidad de personas mayores. El gadolinio también se ha asociado con una condición rara llamada fibrosis sistémica nefrogénica, que causa endurecimiento de la piel y el tejido conectivo, rigidez dolorosa y, en casos extremos, pérdida de movilidad. Si bien es rara, la condición se ha observado casi exclusivamente en pacientes con función renal deficiente que recibieron resonancias magnéticas con contraste. Y aquí hay algo que ninguna persona mayor debe ignorar. Los depósitos de gadolinio también se han encontrado en el tejido cerebral, especialmente en áreas que afectan la memoria, el equilibrio y la regulación emocional. No se trata solo de una resonancia, se trata de cuánto puede soportar tu cuerpo y cuán poco margen de error tienes después de los 65 años de edad. Antes de aceptar una resonancia magnética con contraste, pregunta a tu médico estas 3 preguntas críticas. Primero, ¿podemos realizar esta resonancia magnética sin gadolinio? Segundo, ¿has analizado mi función renal recientemente? Tercero, ¿cuáles son los beneficios específicos de usar contraste para esta resonancia en mi caso particular? Mereces claridad absoluta. Mereces seguridad. Y mereces ser tratado como una persona cuyo cuerpo no es solo un número en un gráfico, sino toda una vida de desgaste, fortaleza y vulnerabilidad. Porque cuando tienes más de 60 años, tus órganos no se recuperan de la forma en que solían hacerlo. Lo que solía ser seguro en tus 40 puede ser ahora lo que desencadena un derrame cerebral, deterioro de la memoria o semanas de confusión mental. Mi paciente veterano me dijo más tarde que nadie dijo una palabra sobre nada de esto. Si hubiera sabido que había incluso una posibilidad de que dañara mi cerebro, habría hecho más preguntas y buscado alternativas. Tú también deberías hacerlo. Y si crees que eso es inquietante, imagina una prueba que no usa ningún metal, ninguna sedación, ni siquiera causa ningún dolor, pero aún así lleva a las personas mayores por un camino hacia cirugías riesgosas que tal vez nunca hayan necesitado. Todo por lo que encuentra. Hablemos a continuación sobre el ultrasonido de arterias carótidas y por qué un buen resultado puede a veces ser el peor resultado posible. El ultrasonido rutinario de arterias carótidas es un caso donde hacer algo solo por precaución puede llevar a un derrame cerebral de la noche a la mañana. Si tienes más de 65 años y relativamente buena salud, es probable que te hayan ofrecido un ultrasonido de arterias carótidas durante un chequeo de rutina. Suena tan simple y seguro. No invasivo, indoloro, sin tintes, sin agujas. El técnico pasa una sonda por tu cuello para verificar la acumulación de placa en las arterias carótidas, que son las que suministran sangre a tu cerebro. Solo para estar seguros, podría decir tu médico con las mejores intenciones. Pero aquí está la verdad perturbadora que pocos te contarán. Para muchas personas mayores, este escaneo rápido no te hace más seguro en absoluto. Puede llevarte por un camino hacia una cirugía vascular innecesaria de alto riesgo que puede resultar en un derrame cerebral. A veces, solo horas o un día después del procedimiento quirúrgico. Déjame ser claro desde el principio. El ultrasonido en sí no causa el derrame cerebral. Lo que lo causa es lo que sigue después. Las decisiones médicas que se toman después de que ese escaneo revela estrechamiento o lo que los médicos llaman estenosis en tus arterias carótidas. Para una persona mayor sin síntomas, sin mareos, sin cambios en la visión, sin debilidad ni caída facial, incluso un estrechamiento moderado, digamos del 50 al 70%, generalmente no representa una amenaza inmediata para tu salud. De hecho, los estudios muestran que en muchas personas mayores asintomáticas, el riesgo de derrame cerebral por la placa en sí es menor que el riesgo del tratamiento quirúrgico que se propone para corregirla. Pero el miedo se apodera de la situación. Escuchas las palabras arteria bloqueada y asumes lo peor que puede pasar. Se llama a un cirujano vascular.
Se programa una endarterectomía carotidia o un procedimiento de colocación de stent, y ahí es donde comienza el verdadero peligro para tu vida. Estos procedimientos implican perturbar la placa acumulada, lo que puede hacer que se formen coágulos sanguíneos y se desprendan, viajando directamente al cerebro. Y eso puede suceder durante el procedimiento o en las horas posteriores, a menudo mientras el paciente está durmiendo en casa esa misma noche. Una de mis pacientes, una señora de 82 años, pasó por este escenario exacto que te estoy describiendo. Era maestra de escuela jubilada, aguda mentalmente, activa físicamente e independiente en todos los aspectos de su vida diaria. Había ido a una visita de bienestar rutinaria cubierta por su seguro médico. Su doctor sugirió un escaneo carotidio solo para ser minucioso y completo. El resultado mostró un estrechamiento del 65% en un lado de su cuello. Se sentía perfectamente bien, sin ningún síntoma en absoluto. Pero por miedo y un deseo de prevenir lo que le dijeron que era un derrame cerebral inevitable si no actuaba, fue llevada rápidamente a cirugía en 3 semanas. El procedimiento pareció ir bien, según todos los indicadores médicos. Fue dada de alta al día siguiente sin complicaciones aparentes. Pero esa noche, su hija notó que tenía problemas para sostener un vaso de agua. Su habla se ralentizó notablemente. En una hora, había perdido movimiento en su lado derecho por completo. Una tomografía computarizada en la sala de emergencias confirmó lo peor que podía pasar. Un coágulo se había desprendido durante la recuperación y causó un derrame cerebral importante. Ella sobrevivió gracias a la intervención médica rápida, pero su vida cambió completamente de la noche a la mañana. Ahora necesita un andador para moverse, asistencia diaria con las tareas básicas y terapia del habla continua. Cuando la vi semanas después del incidente, me hizo una pregunta desgarradora: si nunca me sentí enferma para empezar, ¿por qué hicimos esa prueba y por qué me operaron? Su historia no es un caso aislado o raro en la práctica médica. Un estudio importante publicado en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra siguió a más de 3.000 adultos mayores con estrechamiento moderado de la arteria carótida, pero sin ningún síntoma neurológico. Los resultados fueron absolutamente claros y reveladores. El manejo médico conservador, que incluye control de la presión arterial, medicamentos para el colesterol y cambios en el estilo de vida, fue a menudo tan efectivo como la cirugía para prevenir derrames cerebrales a largo plazo. Pero aún más revelador fue este hallazgo. Un porcentaje significativo de pacientes sufrió derrames cerebrales durante o poco después de las cirugías mismas. Derrames que probablemente nunca habrían ocurrido si simplemente hubieran sido monitoreados cuidadosamente con tratamiento médico. Y aquí es donde se convierte en una trampa peligrosa para las personas mayores. La prueba suena segura y sensata, el estrechamiento suena aterrador y urgente, y la solución quirúrgica suena obvia y necesaria. Pero si no hay síntomas presentes y el bloqueo no es severo o crítico, el mejor tratamiento puede no ser un bisturí en absoluto, puede ser tiempo, monitoreo cuidadoso y medicación apropiada para controlar los factores de riesgo. Entonces, antes de aceptar un ultrasonido de arterias carótidas, pregunta a tu médico lo siguiente: ¿qué estamos buscando exactamente? ¿Cambiará esto la forma en que me tratas? ¿Qué sucede si encontramos algo anormal? Si ya estás manejando tu presión arterial y colesterol de manera adecuada, comiendo bien y sin mostrar ningún síntoma neurológico, esta prueba puede no agregar valor real a tu cuidado médico, pero podría abrir la puerta a decisiones basadas en el miedo que vienen con riesgos muy reales y muy permanentes para tu salud cerebral. La parte aterradora es que algunos de los derrames cerebrales causados por estos procedimientos ocurren en las primeras horas de la mañana mientras los pacientes todavía están recuperándose solos, vulnerables y sin saber lo que está sucediendo en su cerebro. Y nadie conecta los puntos de vuelta al escaneo inofensivo que comenzó todo este proceso. La historia de mi paciente me enseñó, y debería enseñarnos a todos,
que hacer algo solo por si acaso no siempre es el camino más seguro para proteger nuestra salud. A veces en medicina, menos intervención es más beneficio, especialmente cuando tu cerebro está en juego y los riesgos son tan altos. Pero la siguiente prueba en esta lista podría sorprenderte aún más, porque no es ordenada por un médico en absoluto. Es algo que millones de personas mayores hacen en casa todos los días con las mejores intenciones de cuidar su salud. Y podría estar elevando tu riesgo de derrame cerebral sin que siquiera te des cuenta de ello. Hablemos del peligro del uso excesivo de monitores de presión arterial en casa y cómo ese pequeño brazalete podría estar trabajando silenciosamente en tu contra. El uso excesivo de monitores de presión arterial en el hogar puede aumentar tu riesgo de derrame cerebral de la noche a la mañana de maneras que nunca imaginaste. Para muchos adultos mayores en nuestra comunidad hispanohablante, el monitor de presión arterial en casa se ha convertido en un símbolo de control sobre su salud, un pequeño dispositivo que promete advertencia temprana, seguridad y tranquilidad mental. Y sí, cuando se usa correctamente y con moderación, puede ser una herramienta que salva vidas, sin duda alguna. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta con claridad. Verificar tu presión arterial con demasiada frecuencia, especialmente por ansiedad o hábito compulsivo, puede desencadenar silenciosamente un ciclo peligroso, uno que conduce a ajustes falsos de medicamentos, presión arterial peligrosamente baja y, en algunos casos devastadores, un derrame cerebral que ataca durante la noche mientras duermes. He visto esto demasiadas veces en mi práctica clínica con personas mayores, adultos mayores que piensan que están haciendo todo correctamente. Monitorean su presión diariamente, a veces múltiples veces al día, anotando cada fluctuación con gran detalle, pero en el trasfondo, ese monitoreo frecuente alimenta el miedo y la ansiedad constante. Una sola lectura elevada causa pánico inmediato. Ese pánico se reporta al médico a menudo por teléfono y sin contexto completo. El doctor, frecuentemente sin ver al paciente en persona, ajusta la medicación hacia abajo o hacia arriba precipitadamente, y ahí es cuando comienza el verdadero riesgo para tu salud. Déjame contarte sobre uno de mis pacientes, un señor de 77 años, mecánico jubilado. Era diligente hasta el punto de ser obsesivo con su salud. Verificaba su presión arterial de 3 a 5 veces al día, siempre registrándola en un pequeño cuaderno con gran precisión. Una noche, después de ver una lectura sistólica de 158, llamó a su clínica médica con gran preocupación. Un médico de guardia le dijo que aumentara temporalmente su dosis de betabloqueante para controlar la presión. A la mañana siguiente, colapsó en su cocina sin previo aviso. No podía mover su lado izquierdo del cuerpo. Los paramédicos llegaron rápidamente y lo trasladaron al hospital. Los estudios revelaron un derrame cerebral isquémico causado por una caída repentina en la presión arterial durante la noche, lo que probablemente permitió que se formara un coágulo y bloqueara el flujo sanguíneo en una de las arterias más pequeñas del cerebro. Sobrevivió al evento, pero con debilidad permanente en su brazo izquierdo, y habla arrastrada que todavía afecta su confianza y su capacidad de comunicarse con claridad. Cuando revisé sus registros médicos cuidadosamente, no encontré ningún patrón consistente de presión arterial peligrosamente alta que justificara una intervención urgente. Lo que vi fue ansiedad y monitoreo excesivo que condujo a una reacción exagerada y peligrosa por parte del sistema médico. Aquí está la verdad biológica que debemos entender. Tu presión arterial fluctúa todo el tiempo de manera completamente normal. Puede subir ligeramente cuando estás estresado, después de tomar café, o cuando simplemente no estás sentado lo suficientemente quieto durante la lectura. Eso es parte del funcionamiento normal del cuerpo humano. Pero cuando te enfocas obsesivamente en números individuales en lugar de patrones a largo plazo, y cuando los médicos ajustan los medicamentos demasiado rápido basándose en picos aleatorios sin contexto, puedes empujar el cuerpo hacia hipotensión, que es presión arterial baja, especialmente durante el sueño nocturno. Y para los adultos mayores, la presión arterial baja durante la noche es un riesgo serio de derrame cerebral que muchos desconocen.
¿Por qué sucede esto? Porque a medida que envejecemos, la autorregulación del flujo sanguíneo en el cerebro se vuelve más frágil y menos eficiente. Los vasos no responden tan rápida o eficientemente a las caídas en la presión como lo hacían cuando éramos jóvenes. Si la presión arterial cae demasiado bajo durante la noche, como sucedió en el caso de mi paciente, el cerebro puede no recibir suficiente sangre rica en oxígeno para funcionar adecuadamente. Y en esa ventana silenciosa y vulnerable de la madrugada, un coágulo sanguíneo puede formarse o uno existente puede viajar y bloquear una arteria cerebral. El resultado es un derrame cerebral, a menudo antes del amanecer, mientras duermes sin saber lo que está ocurriendo. Por eso, ahora doy instrucciones muy específicas y claras a mis pacientes mayores sobre el monitoreo de presión arterial en casa. No verifiques tu presión arterial más de una vez al día, a menos que sea específicamente instruido por tu médico por una razón médica clara. Elige la misma hora cada día, preferiblemente por la mañana después de haber estado despierto durante 30 minutos. Sentado tranquilamente y relajado. Siempre regístrala en un cuaderno o aplicación, pero no entres en pánico por una lectura alta aislada. Lo que importa es la tendencia general a lo largo de semanas, no el valor atípico de un solo día. Y nunca ajustes tus medicamentos basándote en un solo número sin una evaluación médica en persona y completa. Estos medicamentos para la presión arterial son poderosos y tienen efectos profundos en todo el sistema cardiovascular. Necesitan contexto médico completo. Tus síntomas actuales, tu nivel de actividad, tu función renal, tu ritmo cardíaco. Sin ese contexto completo, cambiar las dosis es como volar un avión sin instrumentos de navegación. Estás adivinando, y el cerebro es lo que está en riesgo si te equivocas en el ajuste. Mi paciente me dijo más tarde con gran tristeza en su voz. Pensaba que estaba siendo cuidadoso y responsable. Pensaba que estaba haciendo lo correcto para proteger mi salud. Y eso es lo que me rompe el corazón profundamente, porque él estaba intentando hacerlo mejor. Pero también estaba siendo engañado por un sistema médico que a veces valora los números fríos más que la historia humana completa detrás de ellos y el contexto de vida de cada persona. Entonces, si estás viendo esto ahora y tienes un monitor de presión arterial en casa, consérvalo y úsalo cuando sea apropiado. Pero no permitas que controle tu vida ni te robe tu tranquilidad mental. No dejes que te empuje hacia cambios medicamentosos que tu cuerpo podría no tolerar bien, porque a veces, en nuestro esfuerzo por mantenernos seguros y saludables, creamos las condiciones mismas que invitan al daño, especialmente cuando no permitimos que nuestros cuerpos tengan tiempo para estabilizarse, descansar y regularse de manera natural. Y si un pequeño dispositivo en casa puede causar tanto caos en tu sistema cardiovascular, imagina qué sucede cuando las personas mayores están expuestas a repetidas inyecciones dentales que contienen estimulantes que disparan su presión arterial en cuestión de minutos. Hablemos de los procedimientos dentales con agentes anestésicos basados en epinefrina y por qué ese pinchazo agudo en la silla del dentista podría estar poniendo tu cerebro en riesgo real. Los procedimientos dentales con agentes anestésicos que contienen epinefrina representan una inyección diminuta que podría desencadenar un derrame cerebral durante la noche. Es una de las cosas más rutinarias que una persona mayor podría enfrentar en su vida diaria. Una visita al dentista para un empaste, una corona o tal vez un tratamiento de conducto radicular. El procedimiento en sí puede no ser placentero, pero te sientes seguro y protegido. Después de todo, es solo el dentista, y te darán algo para adormecer el dolor y hacer el trabajo más tolerable. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la pequeña inyección que recibes para adormecer tu boca podría silenciosamente provocar un aumento en tu presión arterial, constricción de tus vasos sanguíneos y en algunos adultos mayores vulnerables? ¿Un derrame cerebral que puede atacar solo horas después mientras duermes en tu propia cama? El agente anestésico usado en la mayoría de los consultorios dentales contiene epinefrina, que es una forma de adrenalina farmacéutica. Su propósito es contraer los vasos sanguíneos para que el anestésico permanezca localizado en el área
y funcione durante más tiempo durante el procedimiento. Eso suena útil y bien intencionado hasta que consideras lo que la epinefrina hace al sistema cardiovascular completo, especialmente en adultos mayores con presión arterial alta, enfermedad cardíaca o un historial de mini derrames cerebrales previos. Cuando se inyecta epinefrina en tu cuerpo, incluso en pequeñas cantidades localizadas en las encías, no siempre se queda donde se supone que debe quedarse. En algunos individuos, especialmente personas mayores con sistemas circulatorios más frágiles, ingresa al torrente sanguíneo y se propaga sistémicamente por todo el cuerpo. Esto causa que tu ritmo cardíaco aumente bruscamente, que tu presión arterial se dispare de manera repentina y que tus vasos sanguíneos se estrechen dramáticamente en todo el sistema vascular. Esta constricción vascular repentina, particularmente en las arterias ya rígidas y llenas de placa de los adultos mayores, puede crear el ambiente perfecto para que se forme un coágulo sanguíneo o para que uno existente se mueva y bloquee potencialmente el flujo sanguíneo al cerebro en las horas siguientes. Eso es exactamente lo que le sucedió a uno de mis pacientes, un señor de 81 años, ingeniero ferroviario jubilado. Estaba en buena forma para su edad, con solo hipertensión leve y un miedo de toda la vida al dentista que finalmente decidió enfrentar. Finalmente aceptó arreglar un molar agrietado que le causaba molestias y recibió un anestésico dental estándar que contenía epinefrina, sin que nadie le preguntara sobre su historial cardiovascular. El procedimiento se desarrolló sin problemas según todos los indicadores. Se sintió nervioso después, un poco ruborizado y ligeramente ansioso, pero el personal dental le aseguró que era completamente normal y que pasaría pronto. Esa noche se fue a la cama temprano sintiéndose cansado. Para la mañana siguiente no podía hablar con claridad ni formar palabras coherentes. Su brazo derecho estaba débil y no respondía bien. Su esposa llamó inmediatamente al número de emergencias. Una tomografía computarizada confirmó un pequeño derrame cerebral isquémico causado por un coágulo en la arteria cerebral izquierda. Después de una revisión cuidadosa de todo su historial y sin otros factores de riesgo nuevos presentes, el neurólogo de emergencias y yo rastreamos el evento de vuelta a la inyección de epinefrina y el aumento de presión arterial que desencadenó apenas unas horas antes del procedimiento dental. Se recuperó parcialmente, pero no por completo como esperábamos. Ahora camina con un bastón para mantener el equilibrio y lucha para leer en voz alta con claridad. Un cambio desgarrador para un hombre que solía leer a sus nietos todos los domingos como una tradición familiar querida. Aquí está la parte aterradora de todo esto. A muchas personas mayores ni siquiera se les dice que están recibiendo epinefrina en la inyección dental. Está incluida en el anestésico por defecto como protocolo estándar. La mayoría de los consultorios dentales la usan como procedimiento rutinario sin preguntar sobre tu historial cardiovascular completo. Y a menos que solicites específicamente una alternativa sin epinefrina, es probable que la estés recibiendo independientemente de tu edad o condiciones médicas preexistentes. La investigación científica respalda completamente estas preocupaciones. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Dental Americana encontró que los pacientes mayores con hipertensión o enfermedad arterial coronaria experimentan aumentos significativos en la presión arterial sistólica, en algunos casos excediendo 180 milímetros de mercurio, inmediatamente después de recibir anestésicos locales que contienen epinefrina. Otra revisión de casos del año 2021 vinculó eventos cardiovasculares posteriores a procedimientos dentales, incluyendo ataques isquémicos transitorios y derrames cerebrales completos, con los anestésicos utilizados durante procedimientos dentales comunes en pacientes mayores de 70 años. Entonces, ¿qué puedes hacer para protegerte en esta situación? Primero, si tienes más de 65 años, siempre informa a tu dentista sobre cualquier historial de presión arterial alta, enfermedad cardíaca, derrame cerebral o medicamentos anticoagulantes que estés tomando. Pero más importante aún, pregunta directamente y sin dudarlo. ¿La inyección anestésica que vas a usar contiene epinefrina?
¿Existe una alternativa más segura para alguien de mi edad y mis condiciones de salud? La respuesta es frecuentemente que sí existe una alternativa segura. La mayoría de los procedimientos dentales se pueden realizar de manera segura con carbocaína u otro anestésico sin epinefrina. Puede que se desgaste más rápido y necesites otra inyección, pero no pondrá en riesgo tu corazón ni tu cerebro de la manera que lo hace la epinefrina. La historia de mi paciente no es única ni aislada en absoluto. He escuchado relatos similares de personas mayores en toda nuestra comunidad hispanohablante. Personas que entraron a una cita dental de rutina y salieron con consecuencias que cambiaron sus vidas para siempre. Todo porque nadie les advirtió que unos pocos mililitros de adrenalina farmacéutica podían interrumpir todo su sistema vascular y desencadenar eventos potencialmente mortales. No permitas que lo rutinario se vuelva riesgoso para tu salud. Habla claramente con tu dentista. Haz preguntas importantes. Eres tu mejor defensor de tu propia salud, especialmente cuando el sistema médico asume que una solución única sirve para todos, incluso cuando tienes 80 años, y un sistema cardiovascular más delicado que requiere consideraciones especiales. Y si crees que eso es alarmante y preocupante, considera esto. Existe una serie de inyecciones oculares que muchas personas mayores reciben cada mes para preservar su visión y mantener su independencia. Pero nueva evidencia científica muestra que pueden aumentar silenciosamente tu riesgo de formar coágulos sanguíneos peligrosos en el cerebro. Exploremos las inyecciones oculares antifactor de crecimiento endotelial vascular y los peligros vasculares ocultos que incluso tu oftalmólogo puede no explicarte completamente. Las inyecciones oculares para la degeneración macular representan un caso donde proteger la visión puede tener el costo de un derrame cerebral durante la noche. Si te han diagnosticado degeneración macular relacionada con la edad, probablemente hayas oído hablar de las inyecciones antifactor de crecimiento endotelial vascular, medicamentos con nombres comerciales como Lucentis, Eylea o Avastin. Para muchas personas mayores, se han convertido en un salvavidas médico, una forma de preservar la visión preciosa y mantenerse independientes en sus vidas diarias. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estas inyecciones, aunque ayudan a tus ojos a mantener la visión, pueden aumentar silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral, especialmente si ya tienes enfermedad cardíaca y presión arterial alta o arterias frágiles y comprometidas? Es una verdad perturbadora, una que la mayoría de las personas mayores nunca escuchan, porque toda la conversación médica está enfocada en la visión, no en el cerebro ni en el sistema cardiovascular completo. Pero como médico especializado en salud cerebral, he visto un patrón que es demasiado consistente para ignorarlo y demasiado importante para no compartirlo contigo. Estas inyecciones funcionan bloqueando el factor de crecimiento endotelial vascular, conocido por sus siglas como VEGF, que es una proteína que promueve el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en el ojo afectado por la degeneración macular. Eso es útil y necesario para el tratamiento. Detiene el sangrado y la cicatrización que causan la pérdida de visión central en esta condición. Pero el VEGF no solo existe en los ojos de manera aislada. También juega un papel clave en mantener la función saludable de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, incluidos los del cerebro y el corazón. Cuando suprimes el VEGF de manera sistémica, incluso con una inyección ocular localizada, puedes afectar cómo se comportan tus vasos sanguíneos en otras partes del cuerpo. Y en algunas personas mayores vulnerables, eso es todo lo que se necesita para desencadenar un coágulo que viaja al cerebro durante la noche mientras duermes. Permíteme compartir un caso que todavía pesa mucho en mi conciencia profesional. Mi paciente, una viuda de 78 años, había estado recibiendo inyecciones anti-VEGF durante más de un año completo para tratar su degeneración macular. Vivía sola, manejaba su presión arterial con medicación diaria y estaba haciendo todo correctamente según las indicaciones médicas. Después de su sexta inyección ocular, se fue a casa sintiéndose un poco extraña, ligeramente mareada y levemente desorientada,
pero pensó que era solo la fatiga habitual posterior a la cita médica. A la mañana siguiente, su vecina la encontró sentada en el porche, confundida y arrastrando las palabras al intentar hablar. El estudio de tomografía computarizada en el hospital confirmó lo que temíamos. Había sufrido un derrame cerebral isquémico menor durante la noche mientras dormía. Examinamos absolutamente todo en busca de respuestas: sus análisis de laboratorio, sus signos vitales, su cumplimiento con los medicamentos. Nada había cambiado en su rutina excepto esa inyección ocular el día anterior. Si bien no podemos decir con 100% de certeza absoluta que la inyección causó el derrame cerebral directamente, los estudios científicos apoyan fuertemente una conexión clara. Un artículo del año 2021 en la revista JAMA Oftalmología encontró que los pacientes mayores de 70 años que reciben inyecciones anti-VEGF frecuentes tenían un aumento estadísticamente significativo en eventos de derrame cerebral, especialmente dentro de las 48 horas posteriores a la inyección. Los investigadores creen que en pacientes vulnerables, la supresión del VEGF desestabiliza los revestimientos vasculares delicados, fomentando la formación de microcoágulos en el sistema circulatorio. Esos coágulos pueden formarse silenciosamente y viajar rápidamente a través del torrente sanguíneo. Y aquí está lo que hace que esto sea aún más preocupante y frustrante. La mayoría de los oftalmólogos no monitorean el riesgo de derrame cerebral en sus pacientes. Su enfoque está completamente en la retina y la preservación de la visión, no en el corazón o el cerebro. Pueden no saber que tu arteria carótida está estrechada en un 60%. Pueden no preguntar sobre tu historial de mini derrames cerebrales previos. Pueden no estar al tanto de que estás tomando anticoagulantes o que tu presión arterial estuvo peligrosamente alta la semana pasada. Esa brecha en la atención médica, la conexión faltante entre los oftalmólogos y los médicos de atención primaria o cardiólogos, es donde vive el verdadero peligro para los pacientes mayores. El derrame cerebral de mi paciente no fue masivo ni catastrófico, pero cambió su vida de manera permanente. Ahora camina con un bastón para mantener el equilibrio y lucha con la pérdida de memoria a corto plazo que afecta su vida diaria. Y como muchas personas mayores en situaciones similares, nunca sospechó que su tratamiento para salvar la visión podría conllevar ese tipo de riesgo cardiovascular tan serio. Por eso siempre aconsejo a mis pacientes de la siguiente manera: si tienes más de 65 años y estás recibiendo inyecciones oculares para la degeneración macular, no hables solo con tu oftalmólogo sobre el tratamiento. Habla también con tu cardiólogo si tienes uno. Habla con tu neurólogo si has tenido problemas cerebrovasculares. Asegúrate de que tu imagen completa de salud esté sobre la mesa médica antes de cada decisión importante de tratamiento. Haz preguntas como estas: ¿tengo un riesgo más alto de derrame cerebral con estas inyecciones, dado mi historial médico completo? ¿Podemos espaciar el tratamiento de manera segura para reducir la exposición acumulativa? ¿Hay señales específicas que debo buscar en las horas posteriores a una inyección que indiquen problemas? Y si ya has tenido un derrame cerebral o un ataque isquémico transitorio en el pasado, ten especial cuidado y precaución adicional. Es posible que aún necesites el tratamiento ocular para mantener tu visión funcional. Pero mereces transparencia total sobre los riesgos potenciales y las posibles alternativas disponibles. Mi paciente me dijo algo que me rompió el corazón profundamente. Salvé mi vista, pero perdí mi independencia completa en el proceso. Su historia es una que comparto no para asustarte innecesariamente, sino para informarte completamente, porque cuanto más sabemos sobre los riesgos reales, más podemos prevenir tragedias innecesarias. Y ahora, después de escuchar sobre los peligros ocultos en los procedimientos en los que más confiamos, los escaneos, las cirugías, las inyecciones, los medicamentos, tal vez te estés preguntando cuántas otras pruebas estoy aceptando simplemente porque son rutinarias o porque me las recomiendan sin cuestionarlas. No estás solo en esta preocupación. De hecho, el mayor peligro de todos podría ser hacer demasiado cuando tu cuerpo realmente está pidiendo menos intervención y más cuidado conservador. Entonces, demos un paso atrás juntos
y miremos el panorama general de todo lo que hemos discutido, porque cuando se trata de la salud de las personas mayores, no todas las pruebas son necesarias, y no todos los riesgos valen la pena tomarlos solo porque son parte de un protocolo estándar. Terminemos esta conversación importante con algunos consejos finales y las preguntas clave que debes hacer antes de decir que sí a cualquier prueba médica que te propongan. Después de todo lo que acabamos de descubrir juntos, los escaneos con contraste, las inyecciones, la sedación, las cirugías, incluso el monitoreo en casa que pensabas que era completamente seguro, hay una verdad dolorosa pero vital que ya no podemos ignorar ni pasar por alto. No todas las pruebas te protegen de la enfermedad. No todos los chequeos traen verdadera paz mental. Y en el cuerpo envejecido, lo que una vez se sintió rutinario y sin riesgos, ahora puede llevar consecuencias reales y devastadoras para tu salud y tu vida. Si tienes más de 60 años, tu cuerpo ya no está reaccionando de la manera en que lo hacía cuando tenías 30 o incluso 50 años de edad. Tus vasos sanguíneos son más frágiles y delicados. Tus riñones no eliminan las sustancias químicas con la misma eficiencia que antes. Tu corazón puede ser fuerte un día y vulnerable al siguiente, sin señales claras de advertencia. Y sin embargo, la medicina moderna todavía intenta tratarte como si fueras una máquina perfecta, aplicando pruebas, escaneos y sedaciones sin siempre preguntarse si tu sistema realmente puede manejarlo sin consecuencias graves. Lo que revelamos hoy no se trata de crear miedo innecesario en tu mente. Se trata de crear conciencia profunda y conocimiento real, porque lo más peligroso que podemos hacer en nuestros años mayores es seguir órdenes ciegamente, sin entender realmente qué está en juego con cada decisión médica que tomamos o que tomamos por nosotros. Ahora has escuchado cómo una tomografía computarizada con contraste yodado puede elevar la presión arterial y desencadenar espasmos vasculares que forman coágulos y causan derrames cerebrales de la noche a la mañana. Has aprendido cómo una prueba de esfuerzo en cinta puede empujar un corazón mayor demasiado lejos, desencadenando una reacción cardiovascular en cadena que termina en la sala de emergencias con consecuencias permanentes. Has descubierto cómo una endoscopia con sedación, especialmente cuando se combina con medicamentos anticoagulantes, puede crear una tormenta perfecta para derrames cerebrales silenciosos que cambian vidas enteras. Ahora sabes que una resonancia magnética mejorada con gadolinio puede dejar metales pesados depositados en un cerebro y cuerpo que ya no es capaz de eliminarlos eficientemente como lo hacía décadas atrás. ¿Has visto cómo un ultrasonido carotídeo ordenado sin síntomas puede conducir a una cirugía que causa más daño que la condición que pretendía prevenir en primer lugar? ¿Entiendes ahora que incluso verificar tu presión arterial con demasiada frecuencia en casa puede resultar contraproducente, convirtiendo la preocupación en un flujo sanguíneo peligrosamente bajo y formación de coágulos durante la noche? Has aprendido que la epinefrina en las inyecciones de anestesia dental puede disparar la presión, contraer los vasos y causar derrames cerebrales nocturnos en pacientes de riesgo que nunca fueron advertidos sobre este peligro. Y sí, ahora sabes que las inyecciones oculares para la degeneración macular, aunque preservan la visión preciosa, también pueden suprimir proteínas protectoras en tus vasos sanguíneos, aumentando tu riesgo de derrame cerebral después de solo un tratamiento si tienes factores de riesgo cardiovascular preexistentes. Ninguna de estas pruebas o procedimientos es inherentemente malvada o siempre peligrosa. Algunos son absolutamente salvavidas cuando son verdaderamente necesarios y están bien indicados médicamente. Pero el contexto lo es todo en la medicina moderna. Tu edad específica, tus condiciones médicas actuales, tus medicamentos diarios. Estos factores deben estar en el centro absoluto de cada decisión médica que se tome, no el protocolo estándar, no la rutina automática, no simplemente porque queremos ser exhaustivos o porque alcanzaste cierta edad en el calendario. Y ahora, aquí está la pregunta más importante que espero que te lleves de todo esto y que recuerdes siempre. ¿Estás haciendo suficientes preguntas antes de decir que sí
a los procedimientos médicos que te proponen? Porque la palabra sí puede ser increíblemente poderosa en tu vida. Puede salvar tu vida cuando es la decisión correcta en el momento correcto, pero también puede cambiar tu vida para siempre de la manera equivocada si la dices sin el conocimiento completo de lo que realmente implica y cuáles son los riesgos verdaderos para alguien de tu edad y condición. Entonces, aquí está lo que quiero que cada persona mayor que está viendo esto recuerde para siempre. La próxima vez que un médico te recomiende un escaneo, una prueba, un procedimiento o una cita para algo que suena rutinario, detente un momento, respira profundamente y pregunta con claridad y confianza las siguientes 4 preguntas fundamentales que pueden salvarte de consecuencias innecesarias. Primera pregunta: ¿es esta prueba absolutamente esencial para mí en este momento específico de mi vida? Segunda pregunta: ¿cuáles son los riesgos específicos basados en mi edad actual y mi estado de salud completo? Tercera pregunta: ¿existe una alternativa más segura que podamos considerar primero? Y cuarta pregunta: ¿qué sucedería exactamente si esperamos un tiempo o si decidimos no hacer nada por ahora y solo monitorear? No está siendo difícil ni problemático al hacer estas preguntas importantes. Estás siendo responsable con tu salud. Estás siendo sabio con las decisiones que afectan tu cuerpo. Y estás protegiendo el único cuerpo y el único cerebro que tendrás jamás en esta vida. He visto demasiados pacientes mayores sufrir derrames cerebrales devastadores, pérdida de memoria progresiva, debilidad física permanente y dependencia total de otros. No por la enfermedad en sí misma, sino por las consecuencias no previstas de pruebas que nunca necesitaron realmente en primer lugar. Pero también he visto a aquellos valientes que hablan claramente, que hacen preguntas difíciles y que se alejan de riesgos innecesarios con fuerza, claridad mental y dignidad intacta. Ellos son la prueba viviente de que el conocimiento es protección real, de que tu voz importa profundamente en el sistema médico y de que no necesitas decir que sí a todo solo porque te lo ofrecen como parte de un protocolo estándar o porque has alcanzado cierta edad. Entonces, para cada persona mayor que está viendo esto ahora mismo, te dejo con este mensaje final que quiero que guardes en tu corazón. Tienes el derecho absoluto de hacer una pausa antes de cualquier decisión médica importante. Tienes el derecho de hacer todas las preguntas que necesites hasta que te sientas completamente informado. Y tienes el poder real de protegerte a ti mismo de manera activa y consciente. Porque el objetivo de la medicina no es solo detectar enfermedades y aplicar protocolos estándar. El objetivo verdadero es proteger la vida, preservar la calidad de esa vida y respetar la dignidad de cada persona en cada etapa de su existencia. Y la vida que estamos protegiendo aquí es la tuya, tu cerebro, tu independencia, tu capacidad de seguir siendo quien eres con todo lo que eso significa. Si este mensaje ha abierto tus ojos a realidades que no conocías, si te ha hecho pensar en un ser querido que podría estar en riesgo, o si alguna vez has experimentado algo que no se sintió bien después de una prueba médica o procedimiento, comparte tu historia en los comentarios aquí abajo. No estás solo en esta experiencia, y tu historia podría salvar a alguien más de pasar por lo mismo que tú experimentaste. Mantente curioso siempre sobre tu salud. Mantente cauteloso con las decisiones médicas importantes. Y sobre todo, mantente empoderado con el conocimiento que te protege. Porque la parte más peligrosa de envejecer no es el envejecimiento en sí mismo. La parte más peligrosa es estar desinformado, es no saber qué preguntas hacer, es confiar ciegamente sin entender los riesgos reales que enfrentas. Estas lecciones que hemos compartido hoy están diseñadas para inspirarte a vivir de manera plena, auténtica y con el control de tus decisiones de salud en tus propias manos. Ahora me encantaría escucharte a ti. Tómate un momento para reflexionar profundamente y comparte en los comentarios una cosa que hayas aprendido hoy y que planeas aplicar en tu propia vida o en la vida de un ser querido. Apoyémonos mutuamente en este viaje hacia abrazar estas verdades importantes sobre nuestra salud. Si disfrutaste este contenido y lo encontraste valioso, por favor deja un comentario con el número 1. Si crees que podríamos mejorar algo,
siéntete libre de comentar con el número 0. Tu opinión y retroalimentación significan muchísimo para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor para ti. No olvides darle me gusta a este contenido, compartirlo con tus seres queridos que puedan beneficiarse de esta información y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este que protege tu salud y tu bienestar. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este mensaje tan importante. Y brindemos juntos por vivir la vida en nuestros propios términos, con conocimiento, con dignidad y con el poder de tomar decisiones informadas que verdaderamente protejan lo que más valoramos. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto con más información valiosa para tu salud.